El tema de hoy son en realidad 4 temas que corresponden a 4 unidades. En realidad son 6 temas, pero los agrupamos en tema 1, 2, 3 y 4. El 1 es la unidad 2, almacenamiento de agua para uso agropecuario, o sea, la parte de reservorio fundamentalmente. El tema 2 es de la unidad 4, conducción de agua por canales y tuberías. El tema 3 es de la unidad 8, definición de excesos hídricos y manejo del exceso de agua, drenaje superficial y subterráneo. El tema 4 corresponde a la unidad 10, suelos alomórficos, salinos y sódicos, y requerimientos de agua para lixiviación y lavado. Vamos a ver. Bueno, tema 1, almacenamiento de agua para uso agropecuario, reservorios, unidad 2. Los reservorios normalmente son represas y tajamares. Dentro de las represas son básicamente de 2 tipos. En los lugares en donde hay un relieve subnormal plano cóncavo con ollas de deflación y el agua subterránea es de mala calidad, que no es apta ni para consumo humano, ni si fuese el otro uso riego, las represas a realizar en esos lugares, por la presencia en general de la capa freática muy cercana a la superficie, son de tipo corona. El tipo corona es una represa de bordo alrededor de una olla de deflación en donde se saca muy poca tierra, se profundiza muy poco, porque supónganse la capa freática está como promedio a 50 centímetros de profundidad. Por consiguiente, no podemos llegar a esa profundidad porque estaríamos comunicando la freática con el agua de la represa y esa freática le imprimiría mala calidad al agua de la represa. Entonces, la tipo corona, supónganse que tienen esa condición de la freática a medio metro de profundidad, se podrá profundizar solamente alrededor de 40 centímetros, 30 centímetros. Y toda esa tierra que se saca se pone en un bordo alrededor de la represa, que esa represa puede tener media hectárea, 1 hectárea o más, son de gran superficie y poca profundidad. La profundidad se la va a dar la altura del bordo, porque después se va a poder captar la lluvia de alguna manera, ya sea lo que ingresa por algún lugar determinado de la represa con una compuerta, cosa de poder cerrarla cuando comienza a bajar el agua de afuera, y que se mantenga el agua adentro, por encima de la superficie del terreno, dentro de ese bordo que rodea la antigua lagunita, digamos, que hoy pasa a ser represa. Eso es para captar agua de lluvia, que el agua de lluvia, como ustedes saben, es agua de muy buena calidad, prácticamente agua pura. Esas represas tienen gran volumen, pero en general, como el gran volumen está dado por su gran superficie, tienen relativamente poca profundidad, 1 metro, 1 metro y pico, y ya van a ver un poquito más adelante cómo tienen, en ese sentido, menos, digamos, vida útil el agua que está adentro, o sea, alcanza para menos cantidad de días, porque la evaporación, principal pérdida, se da en toda la superficie, y a veces llega a ser, en el norte, hasta de 1 centímetro por día. Entonces, la cantidad de días que estaría disponible el agua dentro de la represa para uso agropecuario, abrevadero de ganado, fundamentalmente, que es lo que usamos en el norte de la provincia, va a tener un tiempo limitado. El otro tipo de represas que vamos a ver es la excavada. La represa excavada es la más común en la zona de la cuña.
cuña boscosa. La cuña boscosa esta del tipo corona de los bajos submeridionales, básicamente, en nuestra provincia. La tipo excavada, que es clásica de la cuña boscosa, son represas que tienen menor superficie y mayor profundidad, porque la freática está entre los 6, 7, 8 metros de profundidad. Entonces se puede excavar tranquilamente 3, 4 o 5 metros de profundidad, y eso le da, si ustedes sacan la cuenta, que se puede evaporar, porque si la impermeabilizan bien o se autoimpermeabiliza por la cantidad o digamos, el tipo de suelo que se tiene, después de un tiempo no hay más infiltración en la pared de la represa ni en el fondo. Se sella y la vida útil del agua que está dentro de la represa tiene mucho más duración. Supónganse una represa de 5 metros de profundidad, a razón de, vamos a poner un valor alto, 1 centímetro por día de evaporación y pérdida por infiltración, va a durar prácticamente 500 días, puede llegar a durar más de un año el agua si no se la utiliza para el consumo, si no se saca agua de ahí. Ese sería el caso de las represas excavadas. El otro caso de reservorio son los tajamares. Los tajamares, a diferencia de la represa tipo corona o de la excavada, que muchas veces también el relieve es subnormal, es de muy poca pendiente y tiene vías en la excavada hay vías de escurrimiento entrecruzadas, hay que hacer la represa en un lugar que uno garantice que pasa el agua en algún momento cuando se dan las precipitaciones. Entonces, ahí se excava la represa y se permite su llenado. Los tajamares, les decía, a diferencia de esas otras dos represas, están en una vía de escurrimiento. O sea, debe haber una vía de escurrimiento que traiga agua, y el tajamar es un terraplén, como si fuese un dique, que cruza transversalmente la vía de escurrimiento. Ese tajamar, supónganse que ustedes tienen, como vimos en la clase pasada, una vía de escurrimiento con sus respectivas curvas de nivel. En la medida que ustedes levanten 2 metros, 3 metros la altura del terraplén del tajamar, van a tener un espejo de agua formado aguas arriba que va a seguir la curva de nivel correspondiente al borde del terraplén, al borde superior, a la corona del terraplén. Ese espejo de agua va a ser el máximo espejo de agua que se va a poder formar. Hay que tener precauciones con estos terraplenes, porque si son excedidos por el agua de lluvia, o por el agua de escurrimiento, perdón, que venga producto de una gran precipitación, pueden llegar a romperse. Por eso hay que tener ciertos cuidados que vamos a ver más adelante. Con respecto al detalle de la construcción. El detalle de la construcción, básicamente, tanto para los tajamares como para las represas tipo corona, lo más importante es el perfil del terraplén. El perfil del terraplén generalmente debe ser de sección trapezoidal. Ustedes ven en el dibujo un trapecio donde está marcada la altura como H. El lado externo, o sea, el lado que no va a estar en contacto con el agua, la parte de afuera del terraplén, tanto del tajamar como de la corona, se llama espalda del terraplén, y tiene que tener entre 1 y 1,5 veces la altura. O sea, tiene que tener un ángulo en lo posible más cercano a 1,5 que a 1 para evitar desmoronamiento. Si es 1 la altura, prácticamente está en forma vertical y puede llegar a desmoronarse. Es mejor que esté en el orden de 1,5 veces la longitud de este talud o espalda, no sé si lo ven al cursor, de este talud de espalda, 1,5 veces con respecto a la altura. Con respecto al pecho, o sea, la parte interior, la que va a estar en contacto con el agua,
tiene que tener como mínimo 1,5 a 2 veces la altura, la longitud de este talud, en lo posible el doble que la altura del terraplén, para evitar desmoronamientos. Y esto, cuando se construye, a medida que se le va poniendo la tierra, es importante que se lo vaya pisonando con maquinaria, que se lo vaya compactando para evitar roturas. Eso es para las dos represas que llevan terraplenes, o sea, las represas tipo Corona y los tajamares. En cuanto a la impermeabilización, es importante en zonas en donde hay aguas de mala calidad en el subsuelo y se tiene que captar agua de lluvia, y los terrenos son de textura más vale gruesa. Hay partes de Santiago del Estero que tienen terrenos más de arena más arenosos, digamos, y pierden digamos, mucha agua por infiltración y percolación. Es importante realizar la impermeabilización en ese caso. Puede ser como se hace en las represas donde se aplican aguas de desecho, que se lo impermeabiliza con nylon. Puede ser con alguna emulsión asfáltica, algún tipo de material que impida el paso de agua a través de la superficie de contacto de las paredes y el fondo de la represa. En el caso de las represas de la cuña, los suelos, como tienen bastante sodio, se dispersan, y como son arcillos limosos, se sellan, se produce un sellado natural. Antiguamente se largaban los animales, ni bien había agua en la represa, se largaban los animales adentro para que la pisoteen y ayuden a acelerar el proceso de impermeabilización. Ahora ya no lo hacemos porque se destruye mucho los bordes de la represa, y una parte importante que tiene alto costo, que se sacó de tierra, vuelve adentro de la represa cuando se le ponen los animales adentro. Entonces, para evitar eso, ya van a ver algunas imágenes de la última represa que hemos hecho con Joaquín y Eli en el campo, en el norte. Se dejó que 3 o 4 lluvias sucesivas vayan haciendo el trabajo del sello de la superficie y de las paredes de los taludes, y posteriormente se terminó llenando la represa y se mantiene llena sin problemas. Se autoimpermeabiliza por la calidad del suelo, que permite que no haya infiltración y percolación. En el caso de las represas excavadas, durante su construcción, conviene dividirlas en paños, porque a veces llevan varios días, una semana, 10 días, 15 días, depende de la cantidad de maquinaria que se cuente y del tamaño de la represa. Esto de dividirlas en paños es lograr hacer más profundo y llegar a la profundidad deseada, primero en una parte de la represa, no ir todo parejo, todo el fondo parejo de la represa, sino en un sector dejar una parte más profunda, cosa que si llueve el agua escurra hacia esa parte más profunda y se pueda seguir trabajando en el resto. Es importante eso, porque si llega, ustedes tienen 15 días de trabajo para hacer la represa, y supónganse que a la semana llueven 100 milímetros, va a juntar tal vez medio metro de agua en toda la represa. Si han logrado en esa semana hacer la mitad con la profundidad deseada, esa agua va a ir a la parte profunda y enseguida va a estar seco para seguir trabajando la parte que no tenía agua, y se deja una pared para impedir que el agua, cuando se sigue profundizando, para impedir que el agua que estaba en la parte profunda invada toda la represa, y de esa manera se pueda trabajar totalmente. Después se destruye esa pared y queda la represa hecha un solo cuerpo, ¿cierto? En esto, no sé si está más adelante, no lo recuerdo, pero el tema de los terraplenes
yo les decía que en los tajamares es importante hacer una obra que es el vertedero. El vertedero es una obra que pasa a ser algún tubo de alcantarilla, 1 o 2 tubos de alcantarilla que estén arriba, en la parte superior del terraplén, marcando la altura máxima que uno quiere lograr de agua dentro del tajamar. Y de esa manera, el agua, cuando llega a ese nivel, en vez de pasar por encima del terraplén y erosionarlo y romperlo, pasa por los tubos de alcantarilla que serían el vertedero, y ese vertedero es el que le da seguridad de vida al terraplén, que pueda perdurar en el tiempo sin erosionarse. Perdón. Para el dimensionamiento, el volumen correcto es el que permite cubrir toda la demanda, ya sea consumo animal o riego, durante el periodo de restricción, o sea, el periodo sin lluvias, además de las pérdidas por infiltración y evaporación. En general, esas pérdidas por infiltración hay que minimizarlas. Si se puede hacer por la misma característica del suelo, que se selle, más barato y más rápido de lograrlo. Si no, hay que cubrirlas con algún polietileno, como les decía, o alguna emulsión asfáltica, cosa que evite que se produzca pérdidas por infiltración. Entonces quedaría reducidas las pérdidas a la evaporación. Vamos a hacer una consideración para consumo animal, que seguramente algo parecido van a hacer cuando tengan que hacer el práctico. El consumo medio por animal, por día, por cabeza, se cuenta 50 litros. O sea, es importante, no sé si ustedes ya han hecho producción animal, creo que no, pero van a ver que se convierte a unidad ganadera. O sea, no, porque no es lo mismo una vaca, un novillo, un toro, un caballo, una oveja o un ternerito. Todo eso tiene una conversión a lo que se llama unidad ganadera. Y ese consumo medio por animal sería por unidad ganadera por día. Y se considera que una unidad ganadera, excepto la de tambo, porque si es tambo hay que sumarle los litros de leche que da, son 50 litros para el animal unidad ganadera. Una vaca lechera a veces está en 1,5 a 2 unidades ganaderas o más. Entonces va a consumir no 50 litros, sino como mínimo 75 a 100 litros o más, porque se van a estar yendo 30, 40 litros de agua, depende de la producción de la vaca, con la leche nada más. Pero de acuerdo a cada tipo de animal que ustedes tengan, van a poder convertir todo a unidad ganadera, y una unidad ganadera consume 50 litros por día. El periodo de restricción en días, la cantidad de días que no va a haber agua en otro lado del campo y que haya que usar sí o sí el agua de represa. Ahí le podemos sumar la mezcla de aguas, o sea, o mejor dicho, restarle la mezcla de aguas. Si tenemos posibilidades para alargar la vida de la represa, de tener una perforación de agua salobre y mezclarla en las cantidades adecuadas para que el animal la pueda consumir sin problemas, eso se puede hacer para alargar el tiempo o la vida útil de la represa. Las pérdidas por evaporación e infiltración, que generalmente pasan a ser las de evaporación, es otra de las cosas a tener en cuenta. Y de acá hay una fórmula práctica que yo uso siempre para el cálculo. Hay otras fórmulas también, pero esta a mí me va bien con las veces que he hecho represas en los últimos 30 y pico de años. Podemos hablar de que el volumen final de la represa está dado por el consumo diario por cabeza en metro cúbico, multiplicado por el número de animales. O sea, yo les decía que ese número de cabeza o de unidad de ganadera, salvo que ustedes tengan todos novillos y que van en una unidad ganadera y todo es uno.
Pero si tienen vaca de cría, con ternero, con otras categorías de animal, hay que convertirlo en unidad ganadera, y eso es consumo medio diario por la cantidad de unidades ganaderas, por el tiempo de restricción en días, o sea, todo en metro cúbico y en días de restricción, por la profundidad de la represa en metros sobre la profundidad de la represa en metros menos el tiempo de restricción en días multiplicado por las pérdidas diarias. Esa fórmula va a dar el volumen. Generalmente, si uno hace después otro calculito que vamos a ver después, puede sacar la superficie a excavar. Los equipos para la construcción están los que trabajan dentro de la represa, tractor, pala de arrastre, topadora, y los que trabajan desde afuera de la represa, retroexcavadora. Cuando se hacen con tractor, pala de arrastre y topadora, en general son más, digamos, con una forma más trapezoidal, un prisma que es más chico en el fondo, más grande en la superficie. Por eso hay que considerar, cuando se considera la superficie, esa forma diferente que la de un paralelogramo, un prisma totalmente de paredes verticales. Las de paredes verticales se pueden hacer con la retroexcavadora, en algunos tipos de suelo, para que no se produzca desmoronamiento, porque siempre es importante que tengan las paredes algo de inclinación para que haya menos desmoronamiento. Bueno, la superficie a excavar, siempre que sea de forma de un prisma con paredes totalmente verticales, rectangular, tiene que ser la forma siempre de la represa, o sea, más ancha que larga en el sentido transversal a los vientos, o sea, cosa que los vientos, que son los que producen el barrido de lo que se va evaporando, por ende aumentan la evaporación, tiene que ser transversal al viento dominante, en forma perpendicular, digamos, a los vientos dominantes. Si hay vientos dominantes del norte, que son los vientos que generalmente más evaporación producen en la zona norte de la provincia, la represa debiera estar de este a oeste, cosa que el viento norte no barra tanto la superficie y no saque tanta agua de la represa, disminuya la evaporación. También es importante colocarle la tierra que se saca, tratar de colocarla como protección a los vientos, salvo que esté dentro de un monte. Si está dentro de una parte de monte, el monte va a ser de protección, va a disminuir la velocidad del viento a nivel de la superficie de la represa. Si estamos calculando una represa totalmente cuadrangular, la superficie a excavar es igual a el volumen total dividido la profundidad. Si tiene otra forma, hay que aplicar la fórmula de digamos, el prisma geométrico que tengamos hecho en la excavación, y a partir de ahí se considera la relación volumen-superficie de la parte superior y superficie de la parte inferior, para que corresponda al tipo de excavación que estemos haciendo y tenga el volumen que deseamos tener, porque lo importante es tener un volumen determinado con una profundidad determinada. El volumen determinado nos va a dar la cantidad de animales que le vamos a poder dar agua, y la profundidad tiene una relación directa con la cantidad de días que van a poder tomar esa cantidad de animales. Bueno, esto sería la parte teórica. Voy a mostrar imágenes. Esta es la última represa que yo les decía que estuvimos trabajando. Este es un tractor articulado que tiene una hojita de topadora adelante para ir limpiando, no es para topar, porque no es una topadora en sí, sino que tiene una hoja topadora adelante para ir
quitando un poco la tierra, y la pala de arrastre de atrás, que es la que hace la excavación propiamente dicha. Fíjense que los taludes de entrada y salida tienen mayor inclinación, y los de la pared, de los costados, es casi 1,2 a 1. O sea, si tiene por cada metro de profundidad que hacemos en la represa, hay 1,2 metros de talud. O sea, en realidad, esta represa tiene 3 metros de profundidad terminada, y va a tener un talud, si uno mide la inclinación, todo el largo desde la superficie hasta el fondo, son 3,60 metros. Aquí se lo ve trabajando, o sea, no, mejor dicho, está parado, pero en posición de trabajo. Ahí estamos con Joaquín ubicando la represa. Fíjense que ya estaba con bastante profundidad, porque está prácticamente a la altura de la cabina, de la parte superior de la cabina del reactor, o un poco más. Esto se hizo en el mes de septiembre y se terminó de llenar en febrero. O sea, las escasas lluvias que hubo durante el año pasado lograron que se impermeabilice. Y después en febrero se alcanzó a llenar y se mantiene llena actualmente. No está utilizándose porque se está usando agua de otras represas. Pero esto es la represa auxiliar que se hizo para darle agua a básicamente 250 hectáreas, donde hay más o menos 180 animales. Esta es otra represa excavada, y esta es la situación que se va dando con las primeras precipitaciones. Junta un poco de agua y se va sellando, se va haciendo como una costra. Ustedes vieron en la edafología el sello que se produce en el suelo con las precipitaciones cuando se dispersa la estructura del suelo y se van tapando con material fino, con coloides, todos los poros. Eso es lo que pasa en esta situación, y se hace, digamos, que se autoimpermeabilice la represa. Acá vemos ya con otras lluvias más, la primera represa, la represa más nueva, cómo se va llenando, y se ve por donde entraba el agua, donde entra el agua. Hay dos partes de entrada, aquí en esta punta, y allá donde estamos parados son lugares de ingreso de agua. Todo el resto no recibe agua. Esos dos lados son los que garantizan que la represa se llene. Y esto era después ya de 2 o 3 lluvias chicas. Una lluvia de 60 milímetros había llegado a prácticamente la mitad de la profundidad de la represa cubierta por agua. Y les vuelvo a repetir, ahora está totalmente llena. Esto es la represa anterior que habíamos visto. Fíjense que por acá se ve cómo se va haciendo la costra y se va autoimpermeabilizando. Posteriormente de esto, esta ya es una represa que no tiene más problemas de infiltración. Cuando llueve se llena y se mantiene la cantidad de días. Esta es una represa poco profunda, tiene 1,5 metros, nada más. Se mantiene la cantidad de días que tarda por evaporación, más el consumo animal, en, digamos, agotarse. Esta es otra represa, ya no es el campo nuestro, es un campo vecino, que tiene instalado, nosotros sacamos por motobomba el agua. Esta tiene instalado un molino, dan de beber a los animales a través del molino, y hacen mezcla de agua con el molino. Toman agua de la freática y toman agua de la represa, y esa mezcla se la dan a los animales. Nosotros eso lo hacemos por motobomba. Tenemos una motobomba que saca agua de la freática y otra motobomba que saca agua de la represa, y se mezclan para que el animal tome la mezcla. Esta es otra represa que sí, acá pueden ver, hay motobomba con un tanque, y de ahí va a los bebederos. Esta es una represa de más o menos 3 metros de profundidad, como la que hicimos último.
Aquí hay un tajamar. Este tajamar está en una vía de escurrimiento, tiene un cauce inclusive esa vía de escurrimiento, y tiene este sector del lado izquierdo de la pantalla, es el pecho. Fíjense que tiene mucho más inclinación. Es 2 veces la altura, es la inclinación del talud del lado de donde viene el agua. Todavía no había venido el agua en este sentido, en este tajamar, porque estaba recién construido. El agua quedaba hasta por acá más o menos, digamos, el 80% de la altura del tajamar era cubierto con agua. Y el vertedero lo tiene por este costado. Y este sería la espalda. Fíjense que es mucho menos inclinado, más abrupto, porque es aguas abajo, o sea, no recibe agua este sector del agua que viene de escurrimiento hacia este lado. Ese sería el terraplén de un tajamar. Y fíjense que fue totalmente compactado, transitado con vehículos arriba, con tractor y rolo y demás, para que quede bien afirmado. Y aquí se puede ver en esta imagen, sobre este camino, está este bordo que es el tajamar, y como yo les decía, la vía de escurrimiento era igual esta parte que esta de arriba. Como yo les decía, se forma un espejo de agua siguiendo la curva de nivel de la altura del tajamar. Y en este tajamar hay unos tubos de alcantarilla elevados, digamos, no a nivel de la vía de escurrimiento, sino más arriba para que quede el espejo de agua, y eso hace de vertedero que evita que se rompa tanto el paredón del tajamar como el camino, ¿no es cierto? Y el último tipo, que no se lo había dado anteriormente, pero es para consumo de agua familiar y los animales domésticos y una huerta, por ejemplo, es el aljibe. El aljibe es un reservorio de agua que no es más que un pozo de 4 o 5 metros de diámetro por otros 4 o 5 metros de profundidad. En este caso está revestido en hormigón armado, o sea, tiene una pared de alrededor de 30 centímetros y un fondo también de 30 centímetros de hormigón. Y tiene una tapa hecha de hormigón, una losa arriba, y una parte de un brocal de aproximadamente 1 metro de diámetro, con tapa también, y por estos caños se junta el agua que viene de los techos. El agua que viene de los techos tiene un filtro acá en este caño bajo la tapa, y por si cae alguna hoja o algo, lo frena el filtro. El agua de lluvia se almacena dentro del aljibe y posteriormente se usa para consumo humano o todo el consumo doméstico, digamos. Hugo, Generalmente, sí, perdón. ¿me permitís hacer un comentario respecto a los tajamares? Dale, cómo no. Bueno, no, yo quería agregar que como está en una vía de escurrimiento, esa vía de escurrimiento generalmente es un cauce natural y por lo tanto forma parte de las aguas superficiales que son de dominio público. Entonces, la mayoría de las legislaciones que son provinciales exigen que haya algún tipo de autorización. Santa Fe tiene una ley de aguas recientemente sancionada, aún no reglamentada, y dice que todo este tipo de obras tienen que estar con el pedido de autorización correspondiente. En Corrientes, por ejemplo, está la Autoridad del Agua y tienen una supervisión sobre todos los tajamares que son sobre el río Corrientes, o sea que tienen la necesidad no solo de almacenar el agua, sino también dejar pasar un cierto caudal que le llaman caudal ecológico, y a su vez existe una posibilidad limitada de hacer tajamares, porque si no el río después, que está, por ejemplo, ya tiene un tajamar, y si aguas arriba le hacen otro, su posibilidad de captar agua se reduce. Entonces,
quería redondear esa idea de que seguramente se necesitan autorizaciones en cada provincia para poder llevarlos a cabo. Gracias, Hugo. Sí, Pablo, y justamente, precisamente por eso, también habría que hacer la aclaración que una vez lleno el tajamar tiene que dejar pasar por el vertedero toda el agua de todo el caudal que trae aguas arriba a la vía de escurrimiento. No tiene que ser un vertedero demasiado chico, sino que tiene que dejar pasar todo lo que trae una vez lleno, pero sí, Paulo, yo me lo había pasado de largo, es preciso ese tipo de obra hacerlo con autorización. Y el aljibe tiene una peculiaridad. Se forma en el fondo una especie de barro bacteriano que elimina todo lo potabilizador en cierta manera. Elimina toda la suciedad que pueda venir con el agua y queda en el fondo, digamos, retenida. Y el agua, si no se remueve el fondo, el agua que se saca de arriba es un agua dulce muy, muy, muy buena, que sí, una vez sacada, puede agregársele 1 o 2 gotas de hipoclorito de sodio por litro o hervirla. Pero desde el punto de vista físico es muy limpia. Desde el punto de vista bacteriológico puede ser necesario hervirla para consumo, para bebida. Yo he visto aljibes que cuando vino la época del cólera le han echado hipoclorito adentro de un aljibe y arruinaron el agua porque mataron esa flora bacteriana del fondo y se puso turbia el agua, se puso muy mal. Es importante usar el agua de aljibe, sacarla y una vez que está en algún recipiente, recién ahí hacerle el tratamiento de potabilización.